Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, qué mejor idea que iniciar la clase del día de hoy con esta frase, ¿no? Con esta frase de la escritora británica Virginia Woolf con respecto a la libertad, ¿no? La libertad de la mente. Y la libertad de la mente en momentos tan particulares como los actuales, en donde creemos que quizás tenemos libertad porque accedemos a un montón de información, porque creemos saberlo todo. Son momentos en los que no nos damos cuenta que en realidad somos esclavos de aquello que nos dicen y de aquello que creemos sin cuestionarnos. Entonces me pareció muy oportuno citar un poquitito estas palabras para entender que la mente tiene libertad y esa libertad de pensamiento también está sujeta, salvando eh, salvando las distancias de lo que tiene que ver con la dualidad de estar sujeto y de la libertad, pero va a estar de alguna manera condicionado a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda constante de la verdad, el hacerse preguntas y el permitirse pensar, cosa que nos tenemos que permitir todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, en nuestra profesión. Y qué mejor herramienta que la investigación y todo aquello que tiene que ver con conocer el desarrollo del conocimiento, el razonamiento, cómo es que llegamos hoy día a investigar y pensar la ciencia como la pensamos. Bien, también me pareció oportuno hacer una reflexión con respecto a esto, ¿no? Fíjense ustedes esta secuencia la secuencia de esta experiencia, ¿no? Entendiendo que somos homínidos y tanta similitud guardamos con los monos. Piensen en esta experiencia fue real. Una experiencia a través de la cual, a partir de un estímulo negativo, se fue desalentando a un grupo de monos a alcanzar unas bananas que estaban arriba de una escalera, ¿no? A partir de ahí se gestó la idea en el grupo de que no se podía acceder a eso porque cada vez que accedían a las bananas se les venía encima un chorro de agua fría. Al punto tal que eso empezó a establecerse como la idea del grupo. Y cuando después, fíjense ustedes cómo se va estableciendo la secuencia en que en la medida que se instala la idea de que cada vez que alguien subía la escalera ligaban un chorro de agua fría, entonces empezó a establecer la idea de que eso era algo que no debía hacerse. Hasta que, bueno, la experiencia hizo que de a poco se fueran sustituyendo los monos, monos que no sabían de esta experiencia negativa, pero que fueron de alguna manera condicionados por los otros a que eso no debía hacerse. Y la reflexión a la que me lleva todo esto es que si bien esta experiencia fue hecha con animales, homínidos somos al fin y al cabo, y en lo que son conductas sociales guardamos cierta similitud. Cuando el último mono no se comprende por qué razón no puede agarrar las bananas, porque no comprende por qué razón el colectivo del grupo piensa que va a sobrevenir un estímulo, va a acontecer un estímulo negativo, no sé, siempre se ha hecho así. Y ahí nos preguntamos cuántas veces hemos escuchado eso, ¿no? Cuántas veces en el trabajo, en las actividades cotidianas, hay muchas cosas que se hacen de manera sistemática, repetitiva, sin hacerse demasiadas preguntas. Y de pronto cuando alguien desentona y dice, pero ¿por qué se hace esto así? ¿Por qué no se hace de otra manera? Ah, acá siempre lo hacemos de esta manera y nadie se hace preguntas. Y es muy serio pensar que el ser humano, con todo el potencial que tiene, no pueda hacerse preguntas y no pueda salirse de ese pensamiento lineal que a veces se establece en los grupos de personas como algo fijo, porque el conocimiento es permanente, el conocimiento es continuo, es mutable y además no existe una verdad única. Creo que de eso ya habíamos hablado en una oportunidad, en la clase anterior casualmente, sobre que no existen verdades únicas, que la búsqueda de la verdad es constante y lo que hoy es verdad mañana puede dejar de serlo. Bueno, un poco sobre
en relación a eso vamos a trabajar en el día de hoy. En ese sentido, la modernidad dio lugar a la separación, recuerdan, de la ciencia y de la filosofía. La búsqueda del conocimiento y la verdad a través del conocimiento comenzó a acuñarse en la Edad Antigua, naciendo de mano de la filosofía. Y estuvo naciendo y creciendo de la mano de la filosofía a lo largo de la Edad Antigua, pasando la Edad Media y la Edad Moderna. Pero es en la Edad Moderna donde se produce un evento revolucionario que fue la teoría heliocentrista versus la geocentrista. Hasta, eh, hasta la revolución copernicana, se consideraba que la teoría era que la Tierra era el centro del universo. Pero bueno, con el advenimiento del telescopio y con el mejoramiento de muchas herramientas en astronomía, herramientas me refiero también a herramientas teóricas que permitieron probar la teoría, se llegó a la conclusión de que eso no era cierto. Y eso representó una ruptura muy grande, porque romper con el pensamiento hegemónico fue traumático. Fue por un lado traumático para aquellas personas que tuvieron que dar la cara y tuvieron que enfrentarse al pensamiento dominante. Pero bueno, siempre hay gente que se inmola y a costa de su profesión, a costa de su reputación y algunos a costa de su vida. En ese sentido, y aún a pesar de toda la evolución que hubo con respecto al pensamiento, se seguían manteniendo dos fuertes corrientes de pensamiento. Recuerdan ustedes que en la antigua Grecia se hablaba de entender el mundo a través de dos caminos, el camino de la doxa y el camino de la epísteme. El camino del conocimiento sensible, que es la doxa, y el conocimiento racional, que es la epísteme. Bueno, esas líneas se mantuvieron bastante a lo largo de toda la evolución y de las edades posteriores, con diferentes nombres. Llegamos al actual con dos corrientes muy fuertes que tienen como raíz, por un lado, el racionalismo y por otro lado, el empirismo. Bacon sostenía y defendía el empirismo versus Descartes, que sostenía el racionalismo. Es Kant el que logra complementar ambos conceptos, amigarlos, por decirlos de alguna manera, ya que con el acceso al conocimiento desde lo racional y el acceso al conocimiento desde lo empírico siempre estuvieron muy enfrentados. Del lado de Descartes, la idea es que al conocimiento se llega a través de la razón, de la lógica, mientras que la posición empírica de Bacon consideraba que llegas al conocimiento a partir de la experiencia, de la observación, es decir, de los sentidos. Se seguía de alguna manera sosteniendo un poco esa línea de pensamiento, aunque mejorada. Kant lo que hace es amigar un poquitito esos dos conceptos y pulirlos en el sentido de comprender que la razón, el entendimiento es un proceso activo a través del cual uno busca la verdad, mientras que el empirismo es un conocimiento de tipo pasivo que se basa en lo que se percibe, en lo que se observa, que también es otra forma de llegar a la verdad. Es finalizando la modernidad e iniciando la posmodernidad que a raíz de diferentes eventos sociales, como por ejemplo las revoluciones, la Revolución Francesa y de la Revolución Francesa en adelante, los eventos que hacen a la Revolución Industrial y los sucesos de la Primera Guerra Mundial, es que comienzan a forjar cierto protagonismo en lo que se llaman las ciencias blandas, que son las ciencias sociales, que compiten con las ciencias duras como las matemáticas, la física, la biología, porque esas son ciencias, podrían decirse exactas, son ciencias que pueden probarse desde el razonamiento,
pero que tienen resultados en su manejo, tienen resultados que pueden llegar a ser absolutos. Digo, pueden llegar a ser porque después vamos a ver que todo está sujeto a cierto relativismo. Mientras que las ciencias sociales no, las ciencias sociales no son tan objetivas, apuntan más a lo holístico y apuntan a la investigación y a la evaluación de fenómenos que pueden tener cierto relativismo y que tienen que ser observados desde el todo. Eh, unas ciencias son más de tipo objetivas y las otras son más de tipo subjetivas. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de estas corrientes de pensamiento, es inevitable pensar en que estas corrientes de pensamiento llevan a un modelo, a una forma de buscar la verdad. Cuando hablamos de modelo, podemos hablar del término paradigma, término acuñado en el siglo XX por un filósofo y pensador estadounidense llamado Thomas Kuhn, que justamente acuñó el término de paradigma para hablar de todo el conjunto de teorías fundamentadas científicamente que van a dar lugar a una determinada concepción del conocimiento. Cuando hablamos de paradigma, por ejemplo, nosotros podemos pensar que en nuestra profesión tenemos un determinado paradigma forjado por un modelo, por ejemplo, un determinado modelo de cuidado. Recuerden ustedes, cuando estudian fundamentos disciplinares de la enfermería, cómo atraviesan y van comprendiendo los diferentes modelos de cuidado que hacen a la enfermería, que precisamente permiten comprender cómo nosotros vemos el cuidado y cómo lo realizamos. Esos modelos van a estar vigentes hasta tanto se produzca una ruptura. Entonces vamos a profundizar un poquitito más qué es lo que después dijo Kuhn con respecto a los paradigmas y cómo vamos uniendo conceptos que hacen a las diferentes corrientes de pensamiento que después van a dar lugar a dos paradigmas de investigación, a dos modelos teóricos de investigación. Lo que decía Thomas Kuhn es que cuando se produce un conocimiento, ese conocimiento, esa ciencia, va a permanecer en el colectivo científico hasta que se produzca una crisis. Esa crisis se va a producir porque hay momentos en los que una teoría se sostiene en el tiempo hasta que esa teoría se va desgastando, va perdiendo vigencia, o van presentándose nuevos fenómenos que hacen que esa teoría no pueda explicar los nuevos fenómenos. En ese sentido, eso va a generar una ruptura en algún momento, una crisis, en donde el colectivo de científicos va a tener que elaborar una nueva teoría. Eso va a producir un quiebre que va a dar lugar a un nuevo modelo de pensamiento. Con esto lo que plantea Thomas Kuhn es que la ciencia tiene ciclos. Los conocimientos son válidos hasta que dejan de serlo, se produce una ruptura muy importante y da lugar a un modelo nuevo. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la revolución científica que se produjo en su momento con el geocentrismo versus el heliocentrismo, tenemos ahí un paradigma dominante que era de tipo geocentrista y que tuvo que sufrir una ruptura muy importante, ruptura que incluyó romper con todo lo previo. A ver, estamos hablando de años, de décadas en donde se consideraba que las cosas eran de una manera y de pronto hubo que romper el molde y considerar que las cosas iban por otro camino, ¿no? Imagínense ustedes que, qué sé yo, que al día de hoy nosotros, bueno, tenemos la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y de pronto se descubre que en realidad eso no es así, que es de otra manera. Imagínense el quiebre que se produce porque todo, absolutamente todo lo que pensamos relacionado
con la astronomía va a estar relacionado a eso. Entonces hay que romper con todo lo previo y eso provoca muchísimas discusiones y muchísimo ruido en la comunidad científica. Entonces, en pocas palabras, sepamos que la ciencia es cíclica y que las verdades son verdades hasta tanto sean teorías que se refuten las teorías y esto dé lugar a nuevas teorías con una nueva propuesta de verdad. Con esto volvemos un poco al conocimiento del comienzo de la primera clase, en el que yo les comentaba que no hay verdades absolutas, todo está en permanente descubrimiento. Piensen que no tenemos acceso a la verdad a través del entendimiento, del razonamiento y de la experiencia y de la observación, pero nuestros sentidos pueden engañarnos, nuestro razonamiento también puede jugarnos una mala pasada, y lo que quizás creemos que hoy es verdad y tenemos los elementos para creer que eso es una verdad, podemos descubrir de acá a un tiempo que eso no es. Y de eso sabemos mucho, porque si podemos echar una mirada al pasado, vamos a ver cuántas cosas que se creían como reales no lo eran. Y que también esas cosas que se consideraban reales y no lo eran, tampoco estaban fundamentadas científicamente de manera sostenida y firme. O sea que es importante pensar que a la hora de sostener la verdad tenemos que probarla las cosas y tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder defender esa verdad. Entonces, habíamos dicho que a partir de las dos corrientes de pensamiento reinantes, a ver dónde me ubico para que nos sigamos viendo, de esas dos corrientes, de una corriente de tipo racionalista y otra corriente de tipo empirista, se van a desprender dos modelos de investigación que, de acuerdo a diferentes bibliografías que consulten, pueden recibir de diferentes nombres. El primer modelo, que es de tipo racionalista, es muy conductista, es el positivista. Y el segundo es el hermenéutico o humanista, fenomenológico o cualitativo. Ya deja de hablarse de empirismo para dejar el empirismo agrupado en lo que es el positivismo. Para hacerlo más simple, podemos hablar de dos modelos de investigación, o sea, de búsqueda del conocimiento, a través de un modelo cuantitativo o cualitativo. Es decir, un modelo que va a apuntar a poder probar las verdades en función de lo numérico, de lo objetivo y lo numérico, mientras que tenemos otro modelo cualitativo que va a tratar de probar verdades desde un punto de vista holístico, subjetivo y fenomenológico. Uno va a aplicar más a las ciencias duras y otro va a aplicar más a las ciencias blandas. Cualquiera de los dos modelos puede ser aplicado para la búsqueda de la verdad, pero por ejemplo, en el caso particular de la investigación en enfermería, tengamos en cuenta que nosotros estamos frente a una carrera humanística. Por lo tanto, la incorporación de las ciencias sociales en la enfermería, que es a partir de la década del 70, y la investigación en enfermería, va a girar mucho en torno a las ciencias sociales, porque recuerden esa palabrita que tanto les suena, seguramente les quedó dando vueltas en la cabeza cuando la mencioné recién, holístico. La mirada integral que tiene enfermería de la persona humana y de los fenómenos que le suceden a la persona humana, hace que en muchas oportunidades todo lo que tenga que ver con la creación de nuevo conocimiento en nuestra profesión se sitúe más desde lo cualitativo que desde lo cuantitativo. Igual una cosa no quita la otra, no quita que enfermería también no desarrolle investigaciones de tipo cuantitativa. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta sobre qué modelo estamos parados, porque eso va a determinar el modo de razonamiento y el desarrollo de nuestro trabajo posterior. En los paradigmas positivistas o cuantitativos de investigación, podemos encontrar investigaciones que sean correlacionales, descriptivas, experimentales o cuasi experimentales. Luego vamos a profundizar un poquitito más sobre ese tipo de investigaciones dentro del modelo cuantitativo. Así todo, vamos a ver también que ambos modelos se entrecruzan entre sí y a veces el modelo cualitativo requiere de algunas herramientas cuantitativas para poder desarrollar su metodología.
En cuanto al modelo cualitativo o hermenéutico, podemos hablar de perspectivas más que de tipos de investigación, de investigación cualitativa. Se puede basar en investigación de los fenómenos, en la observación y la recopilación de datos de tipo fenomenológicos o observacionales, de la comparación y contrastación de otras teorías fundamentadas, la investigación histórica, recopilación bibliográfica e investigación de tipo etnográfica, es decir, el modelo de tipo cualitativo es un poquitito más abarcativo, más subjetivo, y en algunos aspectos puede llegar a resultar un poco más profundo. Por lo tanto, uno y otro se complementan, si bien hay un gran enfrentamiento, ¿no? Ustedes van a ver en la teoría que les subí al campus, van a ver que, por ejemplo, el filósofo argentino Mario Bunge chocaba todo el tiempo con la psicología por considerarla pseudociencia, dado que la psicología parte de ciencia blanda, y obviamente todo lo que tenga que ver con el campo del saber es de tipo cualitativo. Por lo tanto, hay mucho choque entre ambas corrientes, porque claro, uno se creen conocedores de la verdad porque todo lo pueden medir objetivamente, mientras que los otros consideran que eso no alcanza y que hay que ver el todo, la interrelación en el todo, y hay que ser un poquitito más amplio, más subjetivo y más holístico para poder entender fenómenos tan complejos como por ejemplo son los fenómenos de las relaciones humanas, de los vínculos humanos. Me pareció muy útil incluir este cuadro que me gustaría que después detengan la cámara y lo puedan ver con un poquitito más de detalle, que lo que hace es sumar un poquitito más conceptos que hacen a la diferencia del paradigma lógico positivista y del paradigma naturalista, hermenéutico, fenomenológico. Fíjense que son todos sinónimos de lo mismo. Siempre estamos frente a un Boca River, ¿sí? El modelo racional es más antiguo y piensen que eh, el modelo hermenéutico o cualitativo es más reciente justamente porque tiene sus raíces en las ciencias sociales. Piensen, por ejemplo, en que en el paradigma cualitativo, el vínculo que tiene el investigador con el fenómeno que está estudiando y su naturaleza es el que va a permitir establecer una mirada específica sobre el fenómeno que está investigando y en algunos puntos bastante personal. Mientras que el paradigma positivista no es tan personal, sino es más mecánico. El acceso al conocimiento a través de sus experiencias es más mecánico. Eh, en general podemos decir que a grandes rasgos el paradigma positivista es más rígido y el paradigma fenomenológico o cualitativo es más flexible. Ahora bien, ¿cuál de los dos llega a la verdad? Y cada uno va a llegar a la verdad por diferentes caminos y va a depender qué es lo que esté estudiando. Ni uno tiene la verdad ni el otro. Eso es importante que sepan. Ambos son complementarios. Es un poco como lo que pasa en la vida de las personas y en la dualidad de la naturaleza misma. Fíjense que la naturaleza en ese sentido siempre tiende a la dualidad. Blanco-negro, día-noche, positivo, negativo, calor, frío, hombre-mujer. Piensen que esas dualidades siempre son dualidades que de alguna manera hacen juntas al todo y se complementan. En algún punto podemos decir que los modelos cualitativo y cuantitativo también se complementan, porque para investigar la naturaleza de muchos fenómenos se necesita de las dos miradas. Y el abordaje de un problema de investigación, van a ver ustedes, cuando empiecen a elegir sus temas y problemas de investigación, van a ver que pueden ser abordados en cualquiera de los dos paradigmas según el enfoque que le hagan. Y van a obtener diferentes resultados, algunos más ajustados a la realidad o más cercanos a lo que quieren obtener como respuesta que otros.
Sí, también me interesa que del material teórico observen con mayor detenimiento este cuadro en el cual nosotros podemos apreciar las diferencias un poco más detalladas entre el modelo de investigación cuantitativa y el modelo de investigación cualitativa. Céntrense en que el modelo cuantitativo es objetivo, el cualitativo es más subjetivo. Piensen en que los resultados de las investigaciones de tipo cuantitativas apuntan a la certeza o apuntan a la refutación, mientras que las cualitativas apuntan a las probabilidades, y van a ver que en relación a eso también estos modelos llevan un método de razonamiento diferenciado. Comprender estas estructuras y estas formas de resolver las problemáticas de investigación a través del método científico permite también que ustedes el día de mañana desarrollen sus trabajos a conciencia, tratando de elegir las mejores herramientas para poder responder a la pregunta de investigación que tienen en mano. Eh, Fíjense que, por ejemplo, entre otras tantas cosas en las que se diferencia, fíjense que, por ejemplo, en investigación cuantitativa hay resultados concretos que pueden reportarse, mientras que en la investigación cualitativa eh, no hay un cierre total, no existe un cierre absoluto, existe una evaluación de resultados, pero siempre se encuentra abierto a que continúe investigándose sobre esa línea. Eh, los instrumentos de medición son estandarizados en la cuantitativa, mientras que en la cualitativa son de tipo reflexivo, se construyen, son muy observacionales, son muy amplios. Eh, el objeto, el escenario de investigación y el objeto de estudio en general habla de establecerse en escenarios planificados, mientras que en la investigación cualitativa se trabaja sobre lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, la investigación cuantitativa a veces responde a ciertos interrogantes de investigación, pero a veces no es lo suficientemente realista. Mientras que hay que admitir que la investigación cualitativa puede ser más realista, porque está más cercana, más en contacto con la realidad, siendo además la realidad tan dinámica y dependiente tanto del observador y de lo que de las formas en las que se trabaje lo que se está viendo. Piensen también que en el modelo cuantitativo, las hipótesis, es decir, las respuestas provisorias a la pregunta de investigación, que nacen de una teoría, en la investigación cuantitativa se prueban, mientras que en la investigación cualitativa se generan. Los datos que se manejan en investigación cuantitativa son datos duros, es data concreta, tantos números de esto, tanto de aquello, es decir, es todo muy preciso, mientras que la investigación cualitativa, la precisión no es tanta, está más sujeta a muchas características que entran en juego. Eh, Se profundiza muchísimo más en la investigación cualitativa, mientras que en la investigación cuantitativa no se profundiza tanto y se va específicamente a datos concretos. Uno es un modelo de investigación más rígido y el otro es bastante más flexible. Y para trabajar sobre estos modelos de investigación, los modos de razonamiento pueden variar. De hecho, varían. Se necesita de razonamiento para poder trabajar sobre la respuesta a las preguntas las respuestas a las preguntas que tenemos cotidianamente, y para poder seguir adelante un proceso de investigación que justamente va a permitirnos llegar a esas respuestas. Y a esas respuestas llegamos a través de un proceso llamado razonamiento, que es un proceso mental en el que nosotros podemos establecer relaciones con las ideas.
Es un acto mental, es un acto positivo y es un acto que realizamos cotidianamente, en el que nosotros vamos a enlazar diferentes conocimientos para poder obtener ciertas respuestas más allá de lo empírico, sino es parte directamente de ideas preestablecidas. Existen tres formas de razonamiento dentro de lo que es la investigación. Hay dos en particular que se utilizan, una más predominantemente para el modelo cuantitativo y otro para el modelo cualitativo. De estas tres distinguimos la analogía, la inducción y la deducción. La analogía es el modelo menos utilizado en investigación porque es el menos preciso y es el que establece particularidades sobre particularidades. La analogía es un modelo a través del cual el ser humano comienza a aprender a entender el mundo. Los chicos utilizan muchísimo la analogía. Por analogía, yo puedo quizás establecer una similitud entre dos personas por un patrón de conducta, y eso puede ser verdadero o falso. Me limita muchísimo. Podés invocarla o no invocarla. En ese sentido, la analogía ayuda a entender el mundo en la niñez, pero conforme vamos creciendo, vamos utilizando métodos y formas de razonamiento un poquitito más complejos. Los dos otros métodos de razonamiento que son un poquitito más complejos y son los que más habitualmente utilizamos son la inducción y la deducción, siendo la inducción más utilizada en los modelos de investigación cualitativa y la deducción en los modelos cuantitativos. No siendo uno mejor ni peor que el otro, sino que son vías diferentes para llegar al conocimiento. En ese sentido, la inducción parte de un fenómeno particular para llegar a una conclusión general. Y la inducción lo que hace es establecer probabilidades, pero no certezas, mientras que la deducción sí establece certezas. Fíjense, por ejemplo, en los ejemplos que están al pie de cada uno de los cuadros, ¿no? El animal A, el animal B y el animal C están compuestos de células. Ahí tenemos una particularidad. El animal A, el animal B y el animal B son gatos. Luego, todos los gatos están compuestos por células. En este caso, sí, ok, se puede probar, es cierto. Pero a veces este tipo de cuestiones pueden ser ciertas o no. Por ejemplo, por inducción, yo puedo decir que el alumno A de la comisión A es buen estudiante, el alumno B de la comisión A es buen estudiante y el de la C lo mismo. Esa es la particularidad. Por lo tanto, deduzco que todos los estudiantes de la comisión A son buenos. Y eso puede que sí, puede que no. No siempre ir de una particularidad a una generalidad produce como efecto un resultado preciso. Es utilizado en general en la investigación cualitativa, la inducción. ¿Por qué? Porque muchas veces en la investigación cualitativa contamos con menos población o menos recursos o menos fuentes para poder llegar a una conclusión más extendida. Entonces a veces se utiliza más la inducción y se va de lo particular a lo general, lo que da como resultado una probabilidad. Mientras que en la deducción se apunta más a llegar a una certeza, porque lo que hace la deducción es partir de una premisa general para llegar a una particularidad, a través de la cual se van entrecruzando premisas, se van entrecruzando inferencias. Por ejemplo, todos los metales son maleables, es una premisa general. El oro es metal, es una particularidad. Por lo tanto, se relaciona el objeto particular con la generalidad. El oro es maleable. En general, las deducciones, las utilizamos, tanto la inducción como la deducción, lo utilizamos en la vida cotidiana, pero hay que admitir que la inducción, por ejemplo, está más relacionada o sujeta a veces a la opinión más que a la ciencia. Hay que admitir que a veces es bastante imprecisa la deducción en relación a la deducción. ¿Se puede utilizar la deducción en la investigación cualitativa? Se podría.
pero en general tenés menos elementos. Se tiende más a la inducción en la investigación de tipo cualitativa. No se me mezclen con cuantitativo o cualitativo, que suenan parecidos. Bien, algunos elementos más para tener en cuenta que se relacionan entre lo que es la diferencia entre la inducción y la deducción es, aparte, que en la inducción no podemos decir que un razonamiento que tiene una inferencia de tipo inductiva sea ni mejor ni peor, ni que sea válido o inválido en relación a la deducción. Es simplemente va a acordar cierto grado de probabilidad, recuerden eso. Eh, y no necesariamente significa que eso sea la única respuesta. Puede ser mejor, puede ser peor, puede estar mejor apoyado o no con ciertos elementos que uno otorga. Mientras que en la deducción es blanco o es negro. Es decir, en la deducción yo determino si algo es o no es. Mientras que en la inducción yo lo que puedo es trabajar sobre lo que sería la escala de grises de algo. La deducción es, ¿esto es blanco o es negro? No hay grises. Mientras que en la inducción yo doy una probabilidad de grises, doy una probabilidad de situaciones intermedias que me permiten a su vez disparar más ideas para generar conocimiento y para la búsqueda de mayor verdad. Ahora bien, cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de la dureza de la investigación cuantitativa, en la que, como habíamos dicho antes, blanco blanco y negro es negro, en esa dirección el filósofo y científico Karl Popper eh, planteó un criterio que se llama el criterio falsacionista, con la intención de arrojar un poquitito de luz al tema de que tiene que ver con las teorías y proponer que las teorías no son únicas e irrefutables. Es decir, lo que él propone es que el criterio falsacionista lo que hace es que toda teoría, lo que plantea, esto es, lo que permite Karl Popper de alguna forma es bajar del caballo un poquitito a los este, positivistas, todo lo que es la corriente de pensamiento positivista y lo que es a la ciencia que se basa en investigación de tipo deductiva, de tipo positivista, y, sacarlos de pronto de esa esfera de esto es lo que hay y esto es la única verdad. Entonces lo que plantea Popper es que la racionalidad científica no es, no se limita solamente a demostrar una teoría y que blanco es blanco y negro es negro, sino lo que él propone es que toda teoría es válida siempre y cuando no pueda ser falsada. ¿Qué quiere decir esto? Que para su criterio lo más importante de toda teoría es que toda teoría puede ser sostenida en el tiempo, toda vez que no haya otra teoría que compita con ella y que pueda ponerla en duda, la pueda hacer tambalear. De esta manera lo que hace un poco es darle espacio a la investigación cualitativa y un poco también bajar del pedestal a la investigación cuantitativa, en donde siempre existía esa puja de nosotros tenemos la verdad porque la podemos probar de tal o cual manera y blanco blanco y negro es negro. De esta manera lo que plantea él es que, por ejemplo, aún desde la investigación cualitativa, toda vez que no exista una forma de falsar esa teoría va a ser válida. Entonces, es una manera de reforzar la idea de que tenemos que seguir buscando la verdad y que siempre nos tenemos que estar haciendo preguntas, de que nada son verdades absolutas. Y pienso que lo más rescatable, la intervención de Popper, está justamente en eso. Está en poder establecer que no todo en la investigación trata de comprobar que se está en algo cierto, sino en reforzar la idea de que lo que yo acabo de descubrir como cierto no pueda ser refutado por nadie, no haya nadie que me lo pueda discutir, que para poder seguir sosteniéndose como verdad sea algo verdaderamente indiscutible. Y admitamos
que en la mayoría de las teorías que se elaboran en investigación científica, muchas son refutables. Cuando uno se pone a investigar, muchas son refutables. Y en esa línea, Popper también permitió ir zanjando la discusión entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Porque está repleto de teorías que de pronto tienen formas de investigación que pueden o no ser cuestionadas, y la única manera de saber la validez de esas investigaciones es hacerlas pasar por esto que se llama criterios de demarcación, y que consiste en intentar falsar esa hipótesis. Toda vez que exista una hipótesis, obviamente basada en una teoría, para poder ser sostenida en el tiempo, no puede ser falsada o cuestionada por otra hipótesis que se superponga. En la medida que eso exista, entonces eso es lo que permite discriminar, perdón, que es ciencia y que es pseudociencia. Por ejemplo, existen muchas corrientes de pensamiento y muchas teorías. Hoy día, a ver, podemos hablar de, qué sé yo, de la astrología, por ejemplo. ¿Es ciencia o es pseudociencia? Bueno, para poder hablar de si es ciencia o si es pseudociencia, él trata de zanjar la cuestión justamente desde ese lugar. A ver, las teorías relacionadas a la astrología, ¿pueden ser falsadas o no pueden ser falsadas? En la medida que puedan ser falsadas desde otra mirada científica y puedan ser refutadas, por lo tanto eso pasa a ser pseudociencia que ciencia propiamente dicho. Entonces, lo que permite Karl Popper es justamente eso, es empezar a separar un poquitito la paja del trigo, porque ya en el siglo XX el, el advenimiento del conocimiento científico y esa avidez por el descubrimiento, por la verdad y por la investigación, a veces hay que admitir que ha excedido un poco ciertos límites al punto tal de elaborar todo tipo de investigaciones sin ningún criterio y estableciendo todo como verídico, como real, como posible, como que hay que admitir que en el siglo XX hubo cierto descontrol en cuanto al tema de la ciencia, porque el racionalismo científico que sobrevino en las finales de la modernidad y en la posmodernidad, hizo que se considerara que ya la sociedad tenía resuelto un montón de cosas y el ser humano tenía prácticamente la sartén por el mango en cuanto al conocimiento de la realidad, y empezó a desplazar eh, otros espacios de conocimiento que le quitaron cierta prudencia al ser humano, por decirlo de alguna manera, como que se sintió a través de los descubrimientos en la ciencia mucho más poderoso. Ah, mira todo es como que, a ver, mírenlo como un chico con un juguete nuevo, ¿no? El crecimiento exponencial del conocimiento científico en el siglo XIX y en el siglo XX hizo que el ser humano se mareara un poco, ¿no? Y que sintiera que tenía el poder en la palma de la mano y que todo lo podía explicar y que todo el conocimiento estaba en sus manos. Y eso no es así. Insisto, para lo que hoy consideramos como posible o como real, no va a ser tal de acá a un tiempo. No tenemos nunca la certeza del conocimiento absoluto. Y en ese sentido, el aporte de Popper ayudó justamente a que se gestaran ciertas dudas relacionadas al conocimiento científico y que absolutamente todo pueda ser sujeto a cuestionamiento. Así que orientados un poquitito en cuanto al tema de dónde estamos parados y cómo investigamos, cómo pensamos la investigación, es muy bueno ahí está, ahí nos vemos un poquitito más, es muy importante saber, en primer lugar, cómo vamos a encarar el día de mañana, dentro de relativamente poco tiempo, cómo vamos a encarar nuestros proyectos de investigación. Enfermería puede investigar desde un enfoque cuantitativo o cualitativo. Una investigación, a su vez, una investigación de tipo cualitativa puede ser abordada desde el punto de vista del razonamiento con inducción,
o puede también tomar un método hipotético deductivo, dependiendo de cómo lo encare. Puede también tomar cuestiones instrumentales que hacen a lo cuantitativo, es decir, vamos a estar navegando entre los dos paradigmas de investigación. Pero sepamos de dónde partimos para saber cómo abordamos, cómo vamos a abordar la realidad. Eh, nosotros vamos a tener que partir desde la elección de un problema de investigación. Y ese problema de investigación puede ser leído e interpretado de muchas maneras y resuelto de muchas formas. Entonces, qué mejor que empezar a pensar desde dónde nos vamos a situar. Si a nosotros nos inquieta un problema de tipo eh, numérico, por ejemplo, de orden epidemiológico, es probable que nos situemos desde la perspectiva cuantitativa. Pero hay que ver por qué está atravesado ese problema epidemiológico y en qué medida no se va a necesitar otros estudios de tipo cualitativo para poder agregarle profundidad a la investigación de ese problema. Así que abierto el debate, los invito a que sigan leyendo el material teórico que es complementario y que va a enriquecer muchísimo más el intercambio del día de hoy, que sigan completando el muro y nos estamos viendo la semana que viene para empezar a trabajar un poquitito sobre ética en el proceso de investigación y entender que la ciencia no es libre. La ciencia está sujeta a los intereses, fundamentalmente a muchísimos intereses relacionados con el poder y con el dinero. No es totalmente libre, ni santa, ni altruista. Entonces estemos atentos a eso porque es a través de la ciencia que muchas veces se justifican ciertas medidas o se hacen ciertas cosas que pueden afectar a la sociedad en general. De hecho, todo lo que nos mueve hoy día está rodeado del halo de la ciencia y de la fundamentación y la justificación de la ciencia. Entonces, la ciencia en este momento es poder. Y el poder muchas veces está basado en la investigación científica. La investigación científica no siempre es del todo neutra, es lo que vamos a aprender la clase que viene. Espero cualquier duda de parte de ustedes para que sigamos abordando y compartiendo estos temas. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Chao.